Tiburón, de Peter Benchley. Thriller de terror, suspenso y acción en el océano. Parte 3. 14. Cuando llegó al muelle, Quint estaba esperándole. Una silueta alta e impasible, cuyo impermeable amarillo brillaba bajo el oscuro cielo. Estaba afilando un arpón en una muela de carborundo. Casi le llamé por si no salíamos, dijo Brody, mientras se ponía su propio impermeable. ¿Qué significa este tiempo? Nada, respondió Quint. Pasará al cabo de un rato, y si no lo hace, tampoco importa. Estará allí. Brody alzó la vista hacia las apelotonadas nubes. Un día muy triste. Muy adecuado, añadió Quint, saltando a bordo de la lancha. ¿Vamos solos? ¿Solos? ¿Por qué? ¿Esperaba a alguien más? No, pero pensé que le gustaría llevar otro par de manos. Usted conoce a ese pez tan bien como cualquier otro, y ahora más manos no representarán ninguna diferencia. Además, esto no es asunto de nadie más. Brody soltó del muelle al montante y estaba a punto de bajar a la cubierta cuando se fijó en una lona que cubría algo en un rincón. ¿Qué es eso?, preguntó señalando. Un cordero. Quint giró la llave de ignición. El motor tosió una vez, arrancó y comenzó a hacer un chup, 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 chup de forma continua. ¿Por qué? Brody bajó a la cubierta. ¿Va a sacrificarlo? Quint ladró una corta y amarga risa. Quizá, contestó, no es un cebo. Le daremos un pequeño desayuno antes de atraparlo. ¡Desamarre a popa! Caminó hacia adelante y desamarró la proa y el centro, mientras Brody se inclinaba para coger el cable de popa. Oyó el motor de un coche. Un par de faros corrieron a lo largo del camino y se oyó un gemir de neumáticos cuando el coche se detuvo al extremo del muelle. Un hombre saltó del coche y corrió hacia la horca. Era Bill Whitman. ¡Casi se me escapan!, dijo jadeando. ¿Qué es lo que desea?, le preguntó Brody. Quiero ir con ustedes, o mejor dicho, me han ordenado que vaya con ustedes. ¿Está loco?, le dijo Quint. No sé quién es usted, pero nadie va a venir con nosotros. Brody, tire la amarra de popa. ¿Por qué no?, preguntó Whitman. No les molestaré, quizá pueda ayudar. Escuche, esto es una notición. Si van a atrapar ese tiburón, yo quiero estar allí. ¡Que le den por el culo!, dijo Quint. Alquilaré un bote y lo seguiré. Quint se echó a reír. ¡Adelante! Vea si puede encontrar a alguien lo bastante estúpido como para sacarle a la mar. Entonces, trate de encontrarnos. Este es un océano muy grande. ¡Tire a la amarra, Brody! Brody lanzó la amarra de popa al muelle. Quint empujó hacia adelante la palanca y la lancha se apartó del muelle. Brody miró hacia atrás y vio a Whitman caminando hacia su coche. Frente a Montauk, el mar se hallaba agitado, pues el viento que ahora llegaba del sureste estaba cruzado con la marea. La lancha cabeceó sobre las olas, clavando la proa y arrancando cortinas de espuma. El cordero muerto rebotaba a popa. Cuando llegaron a mar abierto, con rumbo sur y un poco hacia el oeste,
se suavizó su cabeceo. La lluvia se había convertido en llovizna y a cada momento había menos crestas de espuma en la cima de las olas. Solo llevaban 15 minutos tras doblar la punta, cuando Quint tiró hacia atrás la palanca y redujo la marcha del motor. Brody miró hacia la costa. A la luz creciente podía ver claramente la torre del agua, un punto negro alzándose en la tira gris que era la orilla. La luz del faro aún estaba encendida. No estamos tan afuera como acostumbrados, comentó. No, y no debemos de hallarnos a más de unos 4 kilómetros de la costa. Más o menos. Entonces, ¿por qué está parando? Tengo un presentimiento. Quint señaló hacia la izquierda, a un grupo de luces situado más allá a lo largo de la costa. Eso es Amity. ¿Y? No creo que esté afuera hoy. Me parece que debe estar en algún punto entre aquí y Amity. ¿Por qué? Como ya le he dicho, es un presentimiento. Esas cosas no siempre responden a un porqué. Durante 2 días seguidos lo hemos encontrado más hacia afuera. O él nos ha encontrado. Quint, no le comprendo. Para ser un hombre que dice que no existen peces astutos, está convirtiendo a este en un genio. Bueno, yo no diría tanto. Brody se sintió irritado por el tono misterioso y enigmático de Quint. ¿A qué clase de juego está jugando? No es un juego. Si estoy equivocado, estoy equivocado. ¿Y volveremos a probar mañana en algún otro sitio? Brody casi esperaba que Quint estuviese equivocado, que estuviesen un día de respiro. O más tarde, hoy mismo. Pero no creo que tengamos que esperar tanto. Cortó el motor, fue hacia la popa y llevó a la borda un cubo de carnaza. «Comience a tirarla», le dijo a Brody, entregándole el cucharón. Destapó el toldero, le ató una cuerda alrededor del cuello y le puso junto a la borda. Le abrió el estómago y lo tiró al agua, dejando que derivara hasta unos 6 metros de la lancha, antes de asegurar la cuerda a una de las estaquillas de atrás. Luego fue hacia adelante, desató 2 barriles y los llevó, con sus sogas y arpones, hacia popa. Colocó los barriles a cada lado del montante y preparó los arpones. «De acuerdo», dijo, «ahora veamos cuánto tiempo nos hará esperar». El cielo había ido iluminándose hasta alcanzar la claridad diurna, aunque grisácea, y de una en una las luces de la costa fueron apagándose. El hedor de la porquería que Brody estaba echando al mar hacía que su estómago se revolviese y deseó haber comido algo, cualquier cosa, antes de haber salido de casa. Quint estaba sentado en el puente, observando el ritmo del mar. El trasero de Brody estaba dolorido de estar sentado sobre la dura cubierta y su brazo ya estaba cansándose de tanto meter y vaciar el cucharón. Así que se puso en pie, se estiró y de cara a popa probó un nuevo movimiento del vaciado del cucharón. Repentinamente vio la monstruosa cabeza del tiburón a menos de 1,5 metros de distancia, tan cercana que hubiera podido extender el brazo y tocarla con el cucharón. Los ojos negros lo miraban, el morro gris plateado
apuntaba recto hacia él y las entreabiertas fauces le sonreían. ¡Oh, Dios!, exclamó Brody, preguntándose en su asombro cuánto tiempo llevaría allí el tiburón antes de que él se hubiera alzado y dado la vuelta. ¡Ahí está! Quint bajó la escalerilla y estuvo en popa en un instante. Mientras saltaba sobre el montante, la cabeza del pez se hundió de nuevo en el agua y un segundo más tarde golpeó el costado. Las fauces se cerraron sobre la madera y la cabeza se agitó violentamente de un lado a otro. Brody se agarró a una estaquilla y se sostuvo con todas sus fuerzas, incapaz de apartar la vista de los ojos del monstruo. La lancha se estremecía y vacilaba cada vez que el pez movía su cabeza. Quint resbaló y cayó de rodillas sobre cubierta. El pez soltó su presa y se hundió bajo la superficie y la lancha quedó de nuevo inmóvil. «Estaba esperándonos», aulló Brody. «Lo sé», respondió Quint. «¿Cómo pudo?» «No importa», atajó Quint. «Ahora lo tenemos». «¿Lo tenemos? ¿Ha visto lo que ha hecho a la lancha?» «Bueno, le ha dado una buena sacudida, ¿no?» La cuerda que sostenía el cordero se tensó, se agitó un instante y luego colgó floja. Quint se alzó y recogió el arpón. «Se ha llevado el cordero. Pasará un minuto antes de que regrese». «¿Cómo es que no se llevó antes el cordero?» «Es un maleducado», bromeó Quint. «Ven ya, soy hijo de puta, ven, y recibirás tu merecido». Brody vio fiebre en el rostro de Quint, un calor que encendía sus ojos negros, una intensidad que tiraba de sus labios descubriendo sus dientes en una horrible sonrisa, una excitación que hacía sobresalir los músculos de su cuello y blanquear sus nudillos. La lancha se estremeció de nuevo y se oyó un golpe hueco y apagado. «¿Qué es lo que está haciendo?», preguntó Brody. Quint se inclinó sobre el costado y gritó: «¡Sal de ahí debajo, socabrón! ¡Es que no tienes cojones! ¡No me hundirás antes de que te atrape!» «¿Por qué dice eso de hundirnos?», exclamó Brody. «Es que es lo que está haciendo. Está tratando de abrir a dentelladas un agujero en el fondo de esta lancha jodida. Miren en la encendida, su maldito hijo de puta». Quint alzó muy alto su arpón. Brody se arrodilló y levantó la tapa de la escotilla de acceso al motor. Atisbó el interior de la oscura y aceitosa cavidad. Había agua en la sentina, pero siempre la había y no vio ningún agujero por el que entrase un chorro. «A mí me parece que está bien», exclamó. «Adiós, gracias». La aleta dorsal y la cola emergieron a 10 metros hacia la derecha de la popa y de nuevo comenzaron a moverse hacia la lancha. «¡Ven aquí, ven aquí!», dijo Quint animándolo. «¡Ven, ven aquí!». Permaneció en pie, con las piernas separadas, la mano izquierda en su cadera y la derecha extendida hacia abajo, aferrando el arpón. Cuando el tiburón se halló a poca distancia de la lancha, dirigiéndose directamente hacia ella, Quint le lanzó el hierro. El arpón golpeó al pez frente a la aleta dorsal y entonces el tiburón golpeó a la lancha, haciéndola girar de costado y lanzando a rodar a Quint. Su cabeza golpeó
el soporte de la silla de pesca y un hilillo de sangre corrió por su cuello, pero saltó en pie y gritó: ¡Te di! ¡Te he dado, bestia! La soga, unida al arpón de hierro, serpenteó sobre la borda cuando el pez se hundió, y cuando se hubo desenrollado por completo, el barril saltó sobre el costado y cayó al agua y desapareció. «¡Lo ha hundido con él!», gritó Brody. «Ah, no por mucho tiempo», le contestó Quint. «Volverá y le lanzaremos otro y otro y otro hasta que se hunda. Entonces será nuestro». Quint se apoyó en la borda, contemplando el agua. La confianza que Quint era contagiosa y ahora Brody se sentía animado, contento, tranquilizado. Era como sentirse libre de la niebla de la muerte. «¡Viva la madre que lo parió!», gritó. Luego fijó en la sangre que corría por el cuello de Quint y le dijo: «Le sangra la cabeza». «Traiga otro barril», le ordenó Quint. «Tráigalo aquí detrás y no líe la soga. Quiero que se desenrosque tan suavemente como si fuera mantequilla». Brody corrió hacia adelante, desató un barril, se metió el rollo del cuerda en el brazo y se lo llevó todo a Quint. «¡Ahí viene!», dijo Quint, señalando hacia la izquierda. El barril emergió y cabeceó en el agua. Quint preparó de nuevo el arpón y lo alzó sobre su cabeza. «¡Ya llega!». El tiburón surgió a unos pocos metros de la lancha. Como un cohete que se despegase, el morro, las fauces y las aletas pectorales se alzaron rectas sobre el agua. Después, el vientre blanco ahumado, la aleta pélvica y los grandes protectores genitales parecidos a salchichones. «¡Ah! ¡Te veo el culo, so bastardo!», gritó Quint. Y lanzó un segundo hierro con toda la fuerza de su brazo. El arpón se clavó en la tripa del pez justo cuando el gran cuerpo comenzaba a caer. La panza golpeó el agua con un atronador estallido, lanzando una cegadora lluvia de espuma sobre la lancha. «¡Ya está perdido!», dijo Quint, cuando la segunda soga se desenrolló y cayó por encima de la borda. La lancha se estremeció una y otra vez. Se oyó un lejano sonido de algo que se aplastaba. «¡Ja! ¿Con qué me atacas, gritó Quint. «Esta vez no te llevarás a nadie contigo, jodido de mierda». Quint corrió hacia adelante y puso en marcha el motor. Empujó la palanca hacia adelante y la embarcación se apartó de los barriles que flotaban en el agua. «¿Nos ha hecho algún daño?», preguntó Brody. Un poco. Vamos algo hundidos en popa. Probablemente nos haya hecho un agujero, pero no hay por qué preocuparse. Bombearemos el agua». «Entonces, ¿todo ha terminado?», sonrió Brody. «¿Qué es lo que ha terminado? Digamos, ¿podemos considerar que ese pez ya está muerto?». «No del todo. Mire». Siguiendo a la lancha a la misma velocidad, se veían los dos barriles de madera roja. No flotaban. Arrastrados por la gran fuerza del tiburón, cada uno de ellos cortaba el agua, levantando una ola por delante y dejando una estela por detrás. «¿Nos está persiguiendo?», inquirió Brody. Quint asintió. «¿Por qué? No puede seguir pensando que seamos comida. No, ahora quiere presentar batalla».
Por primera vez Brody vio una mueca de inquietud en el rostro de Quint. No era miedo, ni verdadera preocupación, sino más bien una mueca de intranquilidad, como si en un juego hubiesen sido cambiadas las reglas sin previo aviso o aumentadas las apuestas. Viendo el cambio en el estado de ánimo de Quint, Brody sintió miedo. ¿Alguna vez le había sucedido esto con un pez?, inquirió. ¿Así? No. Como ya le dije, me han atacado la lancha, pero la mayor parte de las veces, en cuanto uno les clava un hierro, dejan de luchar contigo para dedicarse a combatir a la cosa que tienen clavada. Brody miró por el costado. La lancha se estaba moviendo a una velocidad moderada, girando a un lado y a otro en respuesta a las vueltas que al azar daba Quint al timón, pero los barriles le seguían siempre. «¡A tomar por el culo!», exclamó Quint. «Si lo que quieres es lucha, la conseguirás». Disminuyó la velocidad hasta el mínimo. Saltó del puente y se subió al montante. Tomó el arpón. La excitación había vuelto a su rostro. «De acuerdo, come mierda», gritó. «Ven y verás lo que es bueno». Los barriles seguían acercándose, hendiendo el agua a 30 metros de distancia, luego a 25, después a 20. Brody vio cómo la masa gris pasaba a lo largo del costado de estribor de la lancha, a un par de metros bajo la superficie. «¡Aquí está!», gritó. «¡Va hacia adelante!». «¡Mierda!», gritó Quint, maldiciendo lo mal que había calculado el largo de las cuerdas. Soltó el arpón y corrió hacia proa. Cuando llegó, se inclinó, tomó el arpón de otro barril y se alzó sobre la plataforma delantera con el arpón en alto. El pez ya estaba más allá de su alcance. La cola salió a la superficie a 6 metros por delante de la lancha. Los dos barriles golpearon la popa casi simultáneamente. Rebotaron una y otra vez y luego corrieron a lo ancho de la popa, uno por cada lado, y resbalaron a lo largo de los costados de la embarcación. A 30 metros por delante de esta, el tiburón se volvió. La cabeza surgió del agua y se hundió de nuevo. La cola, alzándose como una vela, comenzó a batir de un lado para otro. «¡Ahí viene!», dijo Quint. Brody corrió escalerilla arriba hasta el puente. Justo cuando llegaba allí, vio cómo Quint echaba hacia atrás su brazo derecho y se ponía de puntillas. El pez golpeó la proa de cabeza con un sonido que fue como una explosión apagada. Quint lanzó el hierro, golpeó al pez en la cabeza, sobre el ojo derecho, y se quedó bien clavado. La cuerda cayó lentamente por encima de la borda a medida que el tiburón se echaba hacia atrás. «¡Perfecto!», exclamó Quint. «Esta vez le he dado en la cabeza». Ahora había 3 barriles en el agua y corrían a lo largo de la superficie. Luego desaparecieron. «¡Maldita sea!», gritó Quint. «Un pez que puede hundirse con 3 hierros clavados y 3 barriles que tratan de mantenerlo a flote no es un pez normal». La lancha tembló, pareciendo alzarse, y luego cayó de nuevo. Los barriles surgieron a la superficie, 2 de un lado de la lancha
y uno del otro. Acto seguido, se sumergieron de nuevo. Unos segundos más tarde, reaparecieron a 20 metros de la embarcación. «¡Vaya abajo!», dijo Quint mientras preparaba otro arpón. «Mire, si ese cabrón no has hecho algún daño delante». Brody bajó al camarote. Estaba seco. Apartó la alfombra, vio una escotilla y la abrió. Un río de agua estaba fluyendo hacia atrás bajo el suelo del camarote. «¡Estamos hundiéndonos!», se dijo, y el recuerdo de sus pesadillas de niñez asaltó a su mente. Subió a cubierta y le dijo a Quint: «No tiene buen aspecto, hay mucha agua bajo el suelo del camarote». «Mejor será que vaya a darle una ojeada. Tenga». Quint le entregó a Brody el arpón. «Si vuelve mientras estoy abajo, clávele esto, por si acaso». Fue hacia atrás y se metió bajo cubierta. Brody se quedó en la plataforma agarrando el arpón y miró a los barriles flotantes. Prácticamente estaban quietos en el agua, agitándose de vez en cuando al moverse el pez por debajo. «¿Por qué no te mueres?», le dijo en silencio al tiburón. Oyó cómo se ponía en marcha un motor eléctrico. «No hay problema», dijo Quint, caminando hacia él. Tomó el arpón de manos de Brody. «Desde luego, nos ha dado un buen golpe, pero las bombas se cuidarán de eso. Podremos remolcarlo». Brody se secó las palmas de las manos en el fondillo de los pantalones. «¿Realmente va a remolcarlo?» «Sí, cuando muera». «¿Y cuándo será eso?» «Cuando le toque. Y hasta entonces esperaremos». Brody miró su reloj. Eran las 8:30. Esperaron durante 3 horas, siguiendo a los barriles cuando estos se movían cada vez más lentamente, nadando un camino irregular a través de la superficie del mar. Al principio desaparecían cada 10 o 15 minutos, volviendo a surgir a la superficie algunas docenas de metros más allá. Después, sus inmersiones se hicieron más raras hasta que, a las 11 ya, no se había hundido desde hacía casi una hora. A las 11:30 los barriles estaban flotando quietos en el agua. La lluvia había cesado y el viento disminuido hasta convertirse en una brisa agradable. El cielo era una masa gris compacta. «¿Qué le parece?», preguntó Brody. «¿Está muerto?» «Lo dudo. Pero puede estar lo bastante próximo a la muerte como para que podamos atarle una cuerda a la cola y remolcarlo mientras se muere». Quint tomó un rollo de soga de uno de los barriles de proa. Ató un extremo a una de las estaquillas traseras. Con el otro hizo un nido corredizo. Al pie del palo había una maquinilla eléctrica. Quint la conectó para asegurarse que funcionara, apagándola enseguida. Aceleró el motor y llevó la embarcación hacia los barriles. Maniobraba lenta y cautamente, dispuesto a virar, alejándose si el pez los atacaba. Pero los barriles siguieron quietos. Quint puso el motor en punto muerto cuando llegó junto a los barriles. Se inclinó sobre la borda con un garfio, enganchó una soga y subió a bordo un barril. Trató de desatar la soga del barril, pero el nudo estaba mojado y muy apretado. Así que sacó su cuchillo de la funda y cortó la cuerda. Clavó el cuchillo en los maderos, liberando su mano izquierda para aferrar la soga y su derecha para echar el barril sobre cubierta.
Subió al montante, metió la soga por una polea situada en el extremo de la cabria, atando la punta a la maniquilla. Tan pronto como hubo enrollado el trozo de soga que colgaba flojo, la lancha se inclinó mucho hacia estribor por el peso del tiburón. ¿Bastará esa maquinilla?, preguntó Brody. Bueno, supongo que sí. No logrará sacarlo del agua, pero me imagino que lo subirá hasta nosotros. La maquinilla estaba girando lentamente, zumbando, dando un giro completo cada 3 o 4 segundos. La soga se estremecía por la tensión, lanzando gotitas de agua a la camisa de Quint. De pronto, la soga comenzó a subir demasiado deprisa. Se enredó en la maquinilla, no enrollándose bien. La embarcación volvió a la vertical. ¿Se ha roto la cuerda?, inquirió Brody. ¡Mierda! ¡No!, exclamó Quint, y ahora Brody vio miedo en su rostro. ¡Ese hijo de puta está subiendo! Corrió hacia los mandos y puso el motor marcha atrás, pero era demasiado tarde. El tiburón salió a la superficie justo al lado de la lancha con un gran estruendo siseante. Se alzó vertical y en un instante de terror Brody se quedó mirando con la boca abierta el tamaño de su cuerpo. Irguiéndose por encima, bloqueaba la luz. Las aletas pectorales se extendían como alas rectas y rígidas, mientras el tiburón caía hacia adelante. Parecían tenderse hacia Brody. El pez cayó sobre la popa de la embarcación con un estruendo ensordecedor, hundiéndola bajo las olas. El agua saltó por encima del montante. En pocos segundos, Quint y Brody se hallaban con agua hasta la cintura. El tiburón yacía allí, con sus fauces a menos de 1 metro del pecho de Brody. Su cuerpo se agitaba, y en el ojo negro, tan grande como una pelota de béisbol, Brody creyó ver reflejada su propia imagen. ¡Dios maldiga tu negra alma!, aulló Quint. ¡Has hundido mi lancha! Un barril flotó dentro de la cabina con la soga serpenteando como una reunión de gusanos. Quint asió el arpón del extremo de la cuerda y con toda la fuerza de su brazo lo clavó en la banda y blanca plancha del pez. De la herida brotó sangre que manchó las manos de Quint. La embarcación estaba hundiéndose. La popa se hallaba totalmente sumergida y la proa se alzaba en el aire. El tiburón rodó sobre cubierta y se deslizó bajo las olas. La soga, unida al arpón que Quint le había clavado, le siguió. De pronto Quint perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en el agua. ¡El cuchillo!, gritó, alzando su pierna izquierda sobre la superficie, y Brody vio la soga enrollada alrededor del pie de Quint. Brody miró hacia la borda de estribor. El cuchillo estaba allí, clavado en la madera. Se abalanzó hacia él, lo arrancó y se volvió, luchando por correr en el agua que cada vez hacía más profunda. No podía moverse lo bastante deprisa. Contempló con inerme terror cómo Quint, tendido hacia él, unos dedos agarrotados y con los ojos desorbitados y suplicantes, era arrastrado lentamente hacia el oscuro mar. Durante un instante hubo un silencio.
solo interrumpido por el sonido succionante de la embarcación que se iba deslizando gradualmente hacia el fondo. El agua llevaba ya a los hombros de Brody y éste se agarró desesperadamente a la cabria. El cojín de un asiento surgió en la superficie junto a él y Brody lo aferró. Lo mantendrían perfectamente a flote, recordó Brody, que le había dicho Hendrik, si usted fuera un niño de 8 años. Brody vio que la cola y la aleta dorsal aparecían en la superficie, a 20 metros de distancia. La cola se agitó una vez hacia la izquierda y otra hacia la derecha, y la aleta dorsal se acercó. ¡Lárgate, maldito seas! ¡Lárgate!, aulló Brody. El tiburón siguió acercándose apenas, sin moviéndose más y más cerca. Los barriles y las sogas lo seguían. La cabria se hundió y Brody la soltó. Trató de patear hacia el casco de la lancha, que ahora casi estaba vertical. Antes de que pudiera alcanzarlo, se alzó aún más y luego, rápida y silenciosamente, se deslizó bajo la superficie. Brody se aferró al cojín y halló que, manteniéndolo frente a él, con los antebrazos encima y pateando constantemente, podía mantenerse a flote sin agotarse de cansancio. El tiburón se acercó aún más. Estaba a pocos centímetros de distancia y Brody podía ver su morro cónico. Gritó en un acto de desesperación y cerró los ojos, esperando una agonía que ni podía imaginar. No pasó nada. Abrió los ojos. El pez estaba casi tocándole a solo unos 30 centímetros de distancia, pero se había detenido. Y entonces, mientras Brody lo contemplaba, el cuerpo gris plateado comenzó a retroceder en la oscuridad. Parecía irse desvaneciendo. Una aparición que se perdía entre las sombras. Brody metió la cabeza en el agua y abrió los ojos. A través del escozor del agua salada, vio cómo el tiburón se hundía en una lenta y grácil espiral, arrastrando tras de sí el cadáver de Quint, que tenía los brazos tendidos hacia los costados, la cabeza echada atrás y la boca abierta en muda protesta. El pez desapareció de su vista, pero no pudiendo hundirse en las profundidades a causa de los barriles que flotaban, quedó detenido en algún lugar más allá de donde alcanzaba la luz, y el cadáver de Quint quedó suspendido, una sombra que giraba lentamente en la penumbra. Brody miró hasta que sus pulmones le dolieron por la falta de aire. Alzó la cabeza, se aclaró los ojos y buscó en la distancia el punto negro que era la torre de agua. Al instante comenzó a patalear hacia la orilla. La novela se acabó y al tiburón se llevó. Si una nueva deseas escuchar, a las próximas entregas deberás aguardar. Fifi la Cuentacuentos, escuchando relatos al rescate de una saludable y compartida tradición, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y agradecer de corazón a quienes desde el banner con PayPal y cafecitos colaboran con su donación.